Quando parlo a dei gruppi di preghiera, Cuando hablo a grupos de oración, ritengo che la cosa più importante e più urgente considero que la cosa más importante y urgente è la preghiera. es la oración. È quello che la Madonna chiede sempre in ogni apparizione. Es lo que la Santísima Virgen pide siempre en cada aparición. Io ho avuto occasione, proprio perché siamo vicini come nazioni, Yo he tenido ocasión, precisamente porque estamos en Italia muy cerca como nación, con le esperienze di Medjugorje. con las experiencias de Medjugorje. Non c'è un'occasione che la Madonna non chieda preghiera. No hay ocasión en que la Santísima Virgen no pida que oremos. Ma come? Pero ¿cómo? Questo è il punto. Este es el problema. Non ha senso la preghiera per noi, No tiene sentido la oración para nosotros. cioè quelle persone che prendono la loro fede Es decir, aquellas personas que toman su propia fe per chiedere a Dio para pedir a Dios di fare quel che vogliono loro. que haga Él lo que ellos quieren. Non è la fede cristiana cattolica No es professata. la fe católica cristiana profesada. Il Signore ci insegna a fare la volontà del Padre e non la nostra. El Señor nos enseña a hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Quindi incominciamo a capire che cos'è che non dobbiamo fare. Entonces empecemos por comprender qué cosa no tenemos que hacer. Ma poi c'è un'altra dimensione. Pero después hay otra dimensión. C'è quella categoria di persone Hay una clase de personas che fa i suoi programmi que hacen sus propios programas e sono disposti a cancellarli per fare la volontà di Dio. y están dispuestos a borrarlos con tal de hacer la voluntad de Dios. E questo è già buono. Y esta ya es una cosa buena. Ma c'è un'altra classe Pero hay una otra clase, molto più buona mucho mejor per il Signore. para el Señor. È la preghiera di colui il quale si presenta davanti a Dio Es la oración de aquel que se presenta ante Dios come un foglio bianco, como una página en blanco, senza aver fatto programmi, sin haber hecho programas, senza avere iniziative, sin tener iniciativas, se non quella soltanto sino solamente aquella di quella di lasciarsi scrivere addosso quello che vuole Lui. de dejar que el Señor escriba en uno lo que Él quiere. Questo è già un bel passo, Este es un hermoso paso, ma anche qui mancherebbe una cosa. pero incluso aquí faltaría algo, una cosa. Lo si può fare in tanti modi questo passo, Se puede hacer este paso de tantas formas, per poterci sentir dire guarda com'è bravo quello là. para podernos para poder hacer que nos digan, mira cuánto es capaz ese, cuánto es Bravo. sí, bueno. Questa è la preghiera che Dio rifiuta. Esta es la oración que Dios rechaza. Allora, indipendentemente dai livelli Entonces, independientemente de los varios niveles di questa nostra preghiera, de esta oración nuestra, deve esserci una caratteristica. debe haber una característica. A Dio piace l'umiltà. A Dios le gusta la humildad. È proprio di questo che voglio parlarvi. Y precisamente de esto quiero hablaros. Un giorno un sacerdote Un día un sacerdote mi ha fatto fare una riflessione me hizo hacer una reflexión sull'annuncio dell'angelo a Maria sobre la anunciación del ángel a María. e aveva preparato molto bene la scena. Y había preparado muy bien la escena. Aveva detto come il cielo aspettava questo momento. Había explicado cómo el cielo había preparado ese momento. Aveva sottolineato come a Maria, anche a lei aveva dato come a noi la libertà, Subrayó cómo también a María le había dado como a nosotros la libertad. e che in quel momento supremo Y que en aquel momento supremo tutto dipendeva da lei. todo dependía de ella. Poteva dire di no, Podía decir que no. essere madre di Dio, Ser madre de Dios, essere piena di grazia. estar llena de gracia, Prendere coscienza di queste realtà tomar conciencia de estas realidades e di tutta la ricchezza che Dio era disposto a dargli proprio perché la chiamava a essere madre di Dio. y de todas las riquezas que Dios le daba precisamente llamándola a ser madre de Dios. In quel momento, In aquel momento si è fermato se detuvo e ha chiesto ai presenti, y preguntó a los que estaban allí, noi, nosotros, voi, ognuno di noi, cada uno de nosotros, onestamente,
sinceramente, preso coscienza di questa verità, tomando conciencia de esta verdad. non è forse vero ¿Acaso no es verdad che avremmo detto que habríamos dicho, io non sono degno? yo no soy digno? È vero? ¿Es cierto? Quella io pensavo che era l'umiltà. Yo pensaba que eso era humildad. Questa è superbia. Eso es soberbia. Dire io non sono degno è superbia. Decir yo no soy digno es soberbia. Sapere che Dio mi ha dato il dono della libertà, Saber que Dios me ha dado el don de la libertad, quindi rispetta la mia por lo libertà, tanto respeta mi libertad. dire io non sono degno Decir yo no soy digno è porre il nostro io davanti al suo progetto. es poner nuestro propio yo delante de su proyecto. Ritenere che io non sono degno. Considerar que yo Ma no soy digno. se te ha fatto per questa cosa, perché tu devi dubitare? Pero si te ha hecho para esta cosa, ¿por qué tienes que dudar? La risposta di Maria è stata io sono la serva di Dio. La respuesta de María ha sido, yo soy la sierva del Ma Señor. non perché gli faceva comodo, Pero no porque era una cosa cómoda, perché era convinta. porque estaba convencida. Il servo non ha diritto di sapere quello che vuol fare il padrone. El siervo no tiene derecho a saber lo que quiere hacer su dueño. Non ha neanche il diritto di anteporsi a lui. No tiene tampoco el derecho de ponerse por delante de él. Si faccia in me secondo la tua parola. Hágase en mí según tu palabra. Oggi ti può chiedere di andare in cielo. Hoy te puede pedir que vayas al cielo. Domani ci può chiedere di andare nella latrina. Mañana nos puede pedir que vayamos a la cloaca. Nello stesso modo, dobbiamo essere disposti a fare la volontà di Dio se capiamo qualche cosa. En todos modos tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios si es que entendemos algo. Ho scoperto una grande cosa, He descubierto una gran cosa, che quell'umiltà che io credevo fosse umiltà non era umiltà ma era superbia. que aquello que yo creía ser humildad no era humildad sino soberbia. E ho scoperto qual era la vera umiltà. Y he descubierto cuál era la verdadera humildad. La vera umiltà La verdadera humildad coincide sempre coincide siempre con la sapienza divina. con la sabiduría divina. Penso che è stata per me e per voi una grande lezione. Pienso que sea para mí como para vosotros ha sido una gran lección. Fatta questa grande, meravigliosa premessa, Después de haber hecho esta gran, maravillosa premisa, vi voglio dire come si prega allora. quiero deciros entonces cómo se ora. Un giorno, da quando io ho avuto il primo episodio in cui il Signore mi ha chiamato alla conversione, Desde el momento que me sucedió el primer episodio con el que el Señor me llamó a la conversión, e che da quel giorno, desde ese día, per parecchi mesi del Signore, después de haber dado las gracias al Señor, dopo aver rinnovato la consacrazione al cuore immacolato di Maria, después de renovar la consagración al corazón inmaculado de María, e per mezzo di Maria alla por divina medio volontà, de María a la divina voluntad, chiesto al Signore di dire il Padre nostro insieme a me. pedí al Señor que dijera el Padre Nuestro junto conmigo. Io l'ho detto, Yo lo la dije, prima parte, la primera parte, se non che la seconda parte pero en la segunda ha parte incominciato a parlare lui. empezó a hablar Él Io ascoltavo, y yo escuchaba ho detto se parla lui è bene che io faccia silenzio, y pensé, si Él habla es mejor que yo me esté callado. e mi ha dato Y me una dio, grande partecipazione di grazia, me concedió una gran participación de gracia, dicendo dacci oggi il nostro pane quotidiano. diciendo, danos hoy nuestro pan de cada día. Quando diceva così, Cuando decía de esta forma, stava con me sulla estaba terra. conmigo sobre la tierra. Perdona a noi. Perdónanos. Non ho detto peccatori, No dijo pecadores. ma anche nel dire perdona a noi l'ho sentito vicino a Perdónanos, me. lo sentí muy cerca de mí. Cioè un Gesù che stava dalla nostra parte, Es decir, un Jesús que estaba de nuestra parte, che difendeva i nostri diritti, que defendía nuestros che era derechos, disposto e aveva già pagato i que estaba nostri debiti. dispuesto a pagar y había ya pagado nuestras deudas. Quando ha detto le parole, ha detto dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, Cuando dijo las palabras, perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, in quel momento l'ho visto partire come se fosse una scheggia, come se fosse un razzo. en ese momento lo he visto
que salía como disparado, como un rayo. Si è seduto alla destra del Padre Se ha sentado a la derecha del Padre e ha detto al Padre, y ha dicho al Padre, come noi sappiamo perdonare a loro. como nosotros sabemos perdonarles. Poi improvvisamente Y después repentinamente è ritornato dentro di me ha regresado dentro de mí. e ancora una volta ponendosi dalla nostra parte Y una vez más poniéndose de parte nuestra, finì la preghiera del Padre nostro. concluyó la oración del Padre Nuestro. In quel momento ho capito una grande cosa. En aquel momento comprendí una gran cosa, L'inutilità della nostra preghiera la inutilidad de nuestra oración se non è unita a Cristo. si no está unida a Cristo. In quel momento En aquel momento il Signore mi ha fatto capire el una Señor cosa me hizo entender una cosa che io non avevo mai pensato. que yo nunca jamás había pensado. Pensate, se uno di noi dice il Padre nostro senza unirsi a Cristo, Si uno de nosotros dice el Padre Nuestro sin unirse a Cristo, noi ci rivolgiamo a Dio Padre perfetto nosotros nos dirigimos a Dios Padre perfecto e lo invitiamo a perdonare y lo invitamos a que perdone in un modo imperfetto come siamo imperfetti noi. de una forma imperfecta como nosotros somos imperfectos. Una cosa obbrobriosa a pensarci. Una cosa Dopo, horrenda solamente a pensarla. dopo l'ho capita. Después lo comprendí. Questo è un fatto che è stato come me un fulmine a ciel sereno. Esto fue para mí como un rayo en el cielo despejado. Tanti anni dopo Tantos años más tarde è successa un'altra cosa. sucedió otra cosa. Ma per fare più la svelta io vorrei che tu leggendolo lo traduci così facciamo più la svelta. Bien, si tienes con qué leerlo. Están a punto de salir publicados en un librito verdaderamente dorado, de oro. No tanto por fuera como por dentro. Y hay otros episodios que esperan un segundo librito que se añadirá a continuación. Leo así. Hagamos una experiencia de oración. De este episodio no tengo nada escrito en mi diario ni ningún apunte, pero el hecho ha quedado tan vivo para mí que no tengo necesidad de recurrir a estos apoyos. Recuerdo perfectamente que aquel día, el 27 de julio del 88, a las 5:30 de la tarde, volvía a mi casa en el coche, en el carro con mi mujer. Estábamos diciendo el Santo Rosario, cuando, habiendo llegado ya a pocos kilómetros de casa, noté como la voz de Jesús que me decía, ¿hacemos una experiencia de oración? La invitación era clara y no tenía dudas acerca de ninguna de las palabras oídas. Inmediatamente me callé y el pensamiento que Jesús, mi Dios, mi Salvador, me pidiera a mí, miserable pecador, de hacer junto con Él una experiencia de oración, me trastornaba al punto de dudar incluso de sus palabras. Y sin embargo la invitación había sido clara, clarísima. No podía tener dudas. Notaba todo el amor con el que Jesús me dirigía esta invitación y al mismo tiempo toda la delicadeza que había puesto al respetar mi libertad. La cosa me parecía demasiado grande. Asombrado y lleno de confusión, tras algún instante de silencio, me puse a contestar al rezo del Santo Rosario. Probablemente mi mujer podía pensar que por un instante me había distraído en manejar, pero yo sabía perfectamente lo que me estaba pasando. Volví a la oración con la conciencia de esta nueva y para mí desconcertante petición, tanto más que el que la había hecho había sido Jesús mismo. La cosa no terminaba de asombrarme, intuyendo ya qué cosa él deseaba y esto me dejaba como en un estado de grandísimo asombro, fuera de mí por cuanto me había pasado, y estando todavía envuelto por esta experiencia, poniendo la mayor atención a mi Señor y haciendo el máximo silencio espiritual aún durante el rezar, el decir el Santo Rosario, llegamos así a la casa. Aquel día era un miércoles, hubiera acompañado a casa a mi mujer y después hubiera ido hacia un pueblo cerca de Milán, Arcellasco d'Erba, a la comunidad de María para el encuentro y la oración. Y así hice. Durante todo el tiempo del viaje, durante todo el tiempo de la oración y durante la Santa Misa,
siempre estaba vivo el recuerdo de aquella petición que notaba ser urgente y que me presionaba interiormente, como si yo tuviera que hacer algo y enseguida, y cuanto antes. Era tal la presión que el Señor me hacía notar que no disminuyó ni un instante desde cuando noté su voz, cuando todo hubo terminado y todos salieron de la iglesia para dividir juntos el pan y beber el agua en el espíritu de penitencia, de ayuno, sugerido por la Madre Celestial en Medjugorje. He aquí que espontáneamente busqué y detuve a una persona del grupo que me estaba cerca y a la que ya en otras ocasiones le di alguna confidencia. Le rogué que se quedara conmigo todavía un poco, a seguir orando ante el Santísimo. Conociéndome, le hice alguna alusión y después, dirigiendo yo la oración, me puse más conscientemente en la presencia de Jesús, invitándola a que hiciera lo mismo. Renovamos el deseo de hacer con Él perfecta comunión, pronunciando las palabras de la Santa Comunión Espiritual. Después de que me puse a su total y completa disposición, haz tú, Jesús, lo que quieras, le dije, e inmediatamente noté como Jesús deseaba orar en mí, pedir en mí a su madre. Casi como si tomara fuerza del permiso que le había dado, empezó la maravillosa oración del Ave María, pero dicha por él, no por mí. El hecho me hace nuevamente sentirme fuera de mí, y notaba como esta oración me arrebataba y me comprometía al mismo tiempo. Oí clarísimas las palabras de Jesús que yo repetía para esa persona que me estaba al lado y que por humildad le había dicho antes de orar, ayudado por mi fantasía, precisamente para no aparecer orgulloso o presuntuoso, sino realmente eran las mismas palabras que oía decir por Jesús, que le oía decir a Jesús dentro de mí. Decía así: Ave María, llena de gracia, yo soy contigo. Tú eres la bendita entre todas las mujeres, y bendito soy yo, el fruto tuyo, Jesús. Santa María, Madre mía, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de su muerte. Un breve, pero para mí larguísimo silencio siguió a esta oración, y después todo acabó. Jesús no habló ya, pero describir lo que yo mismo he vivido en aquellos instantes, pienso que soy desde luego incapaz de hacerlo. Me limito solamente a balbucir alguna cosa de lo que más me ha tocado. La experiencia de Jesús que oraba en mí y por todos, me parecía en aquel momento del todo nueva. Solo después de muchos días recordé como tantos años antes Jesús, tras la comunión eucarística, dijo conmigo el Padre Nuestro, de lo que he hablado anteriormente. El tiempo no existía ya más y todas las experiencias pasadas estaban en aquel momento como si no hubieran existido nunca. Vivía aquella experiencia como si fuera la única, el centro de toda mi vida. Sin algún esfuerzo por mi parte y sin algún mérito, me sentía enriquecer por nueva gracia, y así, sin inerme, ¿se dice así? Inerme. Sí, perfecto. De una forma irruente, fuerte, como nueva luz que todo lo invade, tomaba conciencia de nuevos detalles, de nuevos matices, de la famosa afirmación de Jesús: sin mí no podéis hacer nada. Cada oración, todas las oraciones de todas las criaturas puestas juntas no valían nada en comparación con esta Ave María suya. El valor de su oración era tan infinito que anulaba toda suma de todos los esfuerzos nuestros, y al mismo tiempo notaba como él, consciente de todo esto, nos hubiera dicho precisamente que sin él no podíamos hacer nada de lo que vale para él. ¿Y qué cosa era eso de alguna cosa que podía valer para él? Dar gloria a Dios Padre. ¿Y quién podía dar gloria a Dios sino Dios mismo? Sino Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios. ¿Y por qué nosotros, por nuestros mismos límites, y puesto que nosotros por nuestros mismos límites no podemos hacerlo, he aquí volver a aparecer evidente y con nuevos motivos el gran mensaje contenido en el sacramento de la Eucaristía? Yo quiero venir dentro de ti, yo quiero ir dentro de ti para realizar lo que tú solo nunca jamás podrás hacer. ¿Me lo permites? Y entonces
y todavía más vivas resonaban en mi mente las palabras mismas de Jesús: si tú me lo permites, yo seré en ti actor y espectador, y acepto cada cosa que yo cumpla en ti como hecha por ti. Estas palabras, debo decir, las dijo Jesús a esa alma de la que antes hablamos, Luisa Picarreta. Y se trata de una frase que en cierto modo es la frase central o de resumen de todo lo demás que nuestro Señor le ha revelado acerca de su divina voluntad. Si tú me lo permites, le dijo a esta alma, yo seré en ti actor y espectador, y acepto cada cosa que yo cumplo en ti como hecha por ti. Esto es lo máximo del amor. Y las palabras, sin mí no podéis hacer nada, volvían repetidamente a mi mente con nuevas razones siempre más grandes y válidas. Si todo esto tenía valor para nuestras obras, hacer todo con Jesús y en comunión con Él, cuánto más esta afirmación tenía que valer para la oración. Oración que en aquel instante me parecía como deber exigir la actividad mayor y más importante que debía cumplir un creyente, y tantas veces invocada y pedida por nuestra querida Madre Celestial en tantas y actualmente tantísimas apariciones. Todo se me hacía claro, todo me estaba presente. Y luego, ese decir lentamente las palabras del Ave María me dio nuevos conocimientos. No era yo el que decía el Ave María, y él, para mejor subrayarlo, decía esa palabra, yo soy contigo. En vez de decir el Señor es contigo, para hacerme comprender cómo en aquel momento el Señor tomaba toda la disponibilidad que le había dado y cómo Él, al mismo tiempo, me hacía comprender cómo esto lo deseaba desde hacía tanto tiempo. Me hacía comprender cómo solamente estas eran las condiciones que Él deseaba tener a su disposición durante todas nuestras oraciones. Después, inmediatamente se me presentó delante la figura de María Santísima, como llamada por una llamada irresistible para ella. Noté también como que si no hubiera escuchado mi oración absolutamente no podía hacer más que obedecer inmediatamente la llamada de saludo de su Hijo amadísimo Jesucristo. La alegría que ya indicaba anteriormente y que en mí estaba volviéndose desbordante, se hizo de repente incontenible, explosiva. A duras penas logré con un esfuerzo increíble ocultar lo que sentía, pensando que si el alma, la criatura, esa persona que estaba junto a mí, no experimentaba estas cosas, desde luego no me habría comprendido y tal vez me habría tratado como si yo estuviera loco o por lo menos un exaltado, y después no me parecía que era caridad explotar en alegría sin poner un freno. El hecho que me sucedía estaba asumiendo tales dimensiones que ya se me escapaba a la evaluación de las consecuencias benéficas de los hechos que habían sucedido ya, cuando todavía a las palabras que dijo Jesús, bendito soy yo el fruto tuyo, Jesús, noté como con esta expresión Jesús la honraba como Madre de Dios. Y una vez más constataba como todo esto no había sido dicho por nosotros pobres y miserables pecadores, sino por Él, Dios el Creador. ¡Qué honor para esta Madre Inmaculada! De repente me di cuenta de que todo el cielo se había callado, había hecho silencio a esas palabras, y que por todas partes resonaban como un eco esas mismas palabras de Jesús. Todo lo creado, el cielo y la tierra, dejaban espacio a esta alabanza y a este honor que Jesús daba a su Madre. Eran instantes de tal solemnidad, con importancia y valores tan infinitos, que se hicieron inmortales e irrepetibles, incluso si al mismo tiempo notaba cómo era justo que cada instante de nuestra vida se repitiera esta oración, tanto que llenara todo tiempo y todo espacio. En otras palabras, una sola Ave María, ha podido decir Jesús, tan infinita que llena toda la eternidad, todos los tiempos posibles e imaginables. Una sola Ave María dicha por Jesús, que cubre todo. Y el deseo es que esa Ave María infinita pueda entrar en cada uno de nuestros instantes, en todo espacio y en todo tiempo. Esto es en este momento cuando el Señor me hizo tener una nueva experiencia,
precisamente para darme un conocimiento más justo del silencio del cielo, y que tal silencio no podía ser interrumpido por ninguna criatura, que por lo contrario precisamente para darme ese justo conocimiento, tuve por el contrario una visión de la Tierra. Como desde muy en alto vi en lo bajo nuestro planeta habitado. La visión después se localizó rápidamente en un lugar, en un salón donde había hombres y mujeres en una discoteca, que divirtiéndose en el mal y echando a perder todo don divino, voluntariamente se sumergían en la diversión más desenfrenada. Y luego, viendo la gente que vivía sumergida en ese gran ruido de músicas y canciones ensordecedoras con gritos desenfrenados, tuve más marcadamente la experiencia de este estupendo y maravilloso silencio del cielo. Me parecía que el Señor me hacía hacer la experiencia de su misma grandeza, de su majestad, y como nada podía mínimamente, en lo más mínimo, tocarlo. Yo estaba cerca de aquellas personas que gritaban, cantaban, tenían toda esa música, pero como si estuviera yo en otro mundo. Sus gritos y sus ruidos, sus músicas, no me llegaban. Veía cómo hacían gestos convulsos, pero no llegaba a nosotros ni siquiera el más imperceptible sonido de toda aquella música, de todos aquellos cantos ensordecedores, de todos aquellos gritos. A mí no me llegaba más que aquel estupendo, arrollador y caluroso silencio del cielo. Bien pronto volví a la visión precedente. Me parecía que estaba en el cielo, y Jesús, que oraba en mí, pidiendo a su Madre Santísima, que estaba delante de mí. Este silencio fue interrumpido solo por las nuevas palabras de Jesús: Santa María, Madre mía. Ya el tiempo para mí no existía. Me abandonaba en aquella paz maravillosa cuando, consciente de lo que me estaba pasando, noté el fuerte deseo de aquellos instantes, de aquel estado, de aquella experiencia, el fuerte deseo de que no terminara más, sino que cuando Jesús pronunció las palabras ruega por los pecadores, noté enseguida esa tremenda realidad, como si volviera a precipitarme, como si se precipitara de nuevo de repente sobre mí, y tomé conciencia de esta miserable condición mía. Entonces fue cuando una vez más experimenté como Jesús, con una delicadeza y una dulzura indescriptibles, se pone siempre de nuestra parte, a nuestra defensa, ante el Padre, y al mismo tiempo, con todo el corazón, con toda trepidación del corazón, en aquel instante, invitaba a su misma Madre a que rezara por nosotros para poder tener él el pretexto de retrasar o perdonar todo nuestro merecido castigo. Haciendo así, estaba cierto que su dulcísima Madre lo habría escuchado y que por ella él hubiera hecho cada cosa. Dios santo, qué infinita es tu bondad. La palabra ahora me hizo como regresar al tiempo, y noté como un separarme de la eternidad, y al mismo tiempo como un impacto con el tiempo y el espacio que no hubiera querido que sucediera. Habiendo regresado a mí mismo, todavía notaba al Señor dentro de mí, que continuaba la oración diciendo: ahora y en la hora de su muerte, de la muerte de ellos, ahora y en la hora de su muerte. Con estas palabras tomé conciencia, por efecto de la comunión con Cristo, que Jesús no tenía en la mente, no pensaba en la muerte como nosotros la entendemos. Hasta aquel momento, cuando decía el Ave María, al final pedía a María Santísima que orara por mí de modo especial en la hora de mi muerte corporal. No, para Jesús esto no tenía sentido, ni valor ni significado. Noté con claridad como para Jesús nuestra muerte corporal era para él, como para nosotros, un acto respiratorio, algo que es normal, fisiológico. Para él la muerte es únicamente el pecado. Descubrí de esta manera que en aquel momento Jesús pedía a su Madre por todos nosotros, invitándola a orar por nosotros, particularmente cuando nos hubiéramos hallado separados de Dios, sin la gracia santificante, en pecado mortal. Y desde aquel momento su oración
se había hecho trepidante por todos aquellos que en aquel instante estaban en el pecado. Más adelante, nada. A continuación, ya nada, el silencio. Me preguntaba qué sentido tenía todavía orar si la oración no hubiera sido sostenida por él. Notaba como todo era inútil y qué paciencia tenía que tener con nosotros. Solo un amor infinito podía ser tan dulce y paciente. Señor, eres grande, eres maravilloso. Que yo te conozca y el conocimiento me lleve a amarte y el amor me mueva a servirte cada día más generosamente. Gracias, gracias. Una vez más, gracias, oh Señor mío. Y así yo, muy indignamente, me encuentro aquí para transmitiros a vosotros aquel honor y aquella alabanza que Jesús quiere tributar a su gran madre y reina. Firmado un miserable pecador. Ora, tutto questo Todo esto mi hanno insegnato me han enseñado e voi dovete fare altrettanto, que vosotros tenéis que hacer lo mismo. di prendere tutto con le pinze. Tomar cada cosa como con las pinzas. La Chiesa ci insegna a essere prudenti e a non credere ciecamente come se tutto fosse oro colato. La Iglesia nos enseña a no creer ciegamente y tomar todo como si fuera oro purísimo. A me può anche non interessare come sia avvenuto il fatto, Puede no ser importante, no interesar el modo como ha sucedido el hecho, ma se quel messaggio ti arriva dentro e capisci che è buono e ti aiuta, pero si comprendes que ese mensaje te llega dentro, te toca y comprendes que te ayuda, sfruttalo. aprovéchalo. Così, ho voluto balbettare qualche cosa attorno alla preghiera, He querido balbucir algo respecto a la oración, ma questo è quel cammino che mi ha fatto fare il Signore. pero es el camino que me ha hecho que haga el Señor. Penso che qualcuno forse vorrebbe farmi delle domande o vuole dei chiarimenti, lo può fare. Pienso que tal vez alguno de los presentes quisiera hacer alguna pregunta o alguna aclaración, que lo haga. ¿Cómo podemos realmente corresponder y no negar cuando el Señor se ha manifestado? Es difícil cuando una persona ha recibido un mensaje y luego, por dudas de fe humanas, lo niega. ¿Qué debemos hacer en un caso como este, en el cual el mismo Jesús nos dice que nos mantengamos callados, pero al mismo tiempo que quiere que se haga su voluntad? Sí, ahora tú mismo tradúcela porque quién se acuerda de lo que dijiste. Come possiamo conoscere la volontà di Dio? Modo migliore di farla. Come possiamo farla veramente? Perché alcune volte per una apparizione di Gesù privata, Gesù ha detto una volontà veramente difficile di fare, e dopo noi nella nostra credenza personale diciamo che no, e non vogliamo, e diciamo: Signore, scusami, però io credo che adesso non è possibile che io può dirle a tutto il mondo che dobbiamo fare di questa maniera. Come possiamo veramente fare la volontà di Dio? E senza che noi veramente una contraddizione, come podemos no contradecirnos a nosotros y hacer la volontà? Questa è una domanda? È molto semplice la risposta. Es muy simple la respuesta. Scopro che anche in te, come in tutti noi, c'è il germe dell'orgoglio. Descubro que también en ti, como en todos nosotros, hay un germen de orgullo. C'era anche il Papa, quindi non presumerei di non averlo te. También el Papa. Bueno, solamente en María Santísima no había. Quando uno si pone la domanda, Cuando uno se pone la pregunta, io non sono capace, yo no soy capaz, si fa né più né meno di quello che ho detto prima. se está haciendo ni más ni menos que lo que dije antes. Yo, sujeto de la frase. Basta, hai già perso la partita. Ya has perdido el partido.
Non bisogna partire da io, ma da Dio. No hay que partir de yo, sino de Dios. Per forza, tu dici la verità quando dici io non sono capace, è vero? Estás diciendo la verdad cuando dices yo no soy capaz. Ma questo lo dicono anche uno che non è cieco, uno che capisce i propri limiti, uno che non è di religione cattolica. Eso lo dice quien no está ciego, quien conoce los propios límites, cualquiera que no sea de religión católica. Sí, aunque no sea de religión católica. Ma per noi è diverso. Para nosotros es diferente. Scusami, ma che cosa ti ha insegnato a fare l'Eucaristia? ¿Qué te ha enseñado que hagas la Eucaristía? Io voglio venire dentro di te. Yo quiero venir dentro de ti. Per fare il cretino. Para hacer el estúpido. Per fare quello che tu non sei capace di fare. Para hacer lo que tú no eres capaz de Dare gloria al Padre. Dar gloria al Padre. Allora adesso bisogna chiarire due momenti. Entonces hay que aclarar dos momentos. Un momento reale. Un momento real. E un momento apparente. Un momento aparente. Quando parto dall'inizio, è una lezione favolosa. Parto desde el principio, es una lección fantástica. Parto da un esempio. A partir de un ejemplo. Se io e te facciamo un contratto, hacemos un contrato, tu sei poverissimo, tú eres pobrísimo, io sono ricchissimo, yo soy riquísimo e voglio darti tanto. Un castello, possedimenti, mezzo mondo. Quiero darte tantas cosas, un castillo, posesiones, medio mundo. Al primo momento tu poverissimo dici questo è matto, mi en vuole dare. Al momento dices tú pobrísimo, este está loco. Io non ho niente. Yo no tengo nada. No, ma mi bastano poche lire. Me bastan pocos centavos. Ho detto ma questo è matto. Pero está loco, dirás. Quando poi ti accorgi che io faccio sul serio, te das cuenta de que yo obro en serio, allora facciamo la promessa, il compromesso. Hacemos el compromiso. Poi ci varrà l'atto notarile. Después se hará el acta notario. Tra il momento che facciamo il compromesso desde el momento que hacemos el compromiso e il momento che avviene l'atto notario, hasta el momento que se hace el contrato oficial ante el notario, tu hai un clic per la testa e se quello cambia idea, una duda en la cabeza y piensas, ¿y si cambia de opinión, de idea? Anche se io ti dessi il doppio di quello che tu mi hai una parte dato, lo que tú me has dado en prenda, resterebbe una tale perdita, sería una pérdida che sarebbe tragica per te. Sería trágica para ti. D'altro canto tra noi può succedere, entre nosotros puede suceder, mi può morire la moglie, se me puede morir la mujer, può succedere un evento che non avevo previsto, una cosa que yo no había previsto, e in quegli altri giorni cambio parere. Y entonces en esos días de intervalo yo cambio parecer. Chiaro? Ma tu pensi che questo succeda con Dio che è perfetto? ¿Crees que esto puede suceder con Dios que es perfetto? Quando Lui decide di fare una cosa e la dice di farla, la fa, perché prevede ogni cosa. Hacer una cosa la hace, porque prevé cada cosa. E se c'è uno che sgarra, che cambia idea, sei tu, non Dio. Y si hay uno que falla, que cambia idea, eres tú, no es Dios. Allora il momento in cui Dio fa una promessa, en el momento en que Dios hace una promesa, se tu credi che veramente Dio, cioè perfettissimo, crees que es verdaderamente Dios perfectísimo, non può cambiare idea. No puede cambiar de idea. Il fatto che tu sospetti che possa cambiare idea, el hecho que tú sospeches que puede cambiar de idea, lo consideri imperfetto, cioè non Dio. Lo consideras imperfecto, es decir, ya no es Dios. Giusto? Allora, se io mi trovo di fronte a Dio, ante Dios, che mi dice dammi la tua volontà, io ti do in cambio la mia, ma io non sento niente. Yo no siento nada. Questo cambiamento reale, sostanziale, este cambio real, sustancial, io non lo posso toccare, mi sfugge. No puedo tocarlo, se me escapa. E qui incomincia a venire fuori il dubbio. Y ahí empieza a salir la duda. È da qui che deve entrare l'effetto che deve fare dirompente la tua fede. Entonces ahí debe entrar como una fuerza que resuelve tu propia fe. Se tu credi che veramente chi ha detto una cosa del genere è Dio, si tu crees que verdaderamente quien ha dicho algo así es Dios, il dubbio ti scompare. La duda te desaparece. D'altro canto, ad aiutarci, por otra parte, para ayudarnos, noi abbiamo l'intelligenza e riusciamo a percepire, tenemos la inteligencia y logramos percibir
che un progetto di quella fattura qua de un proyecto de un tamaño semejante, è solo divino, è solo un Dio che poteva solamente farlo. a un Dios se le puede ocurrir y hacer. Allora, se è vero, come guardando dalla nostra parte, Entonces sí es cierto como che sembrerebbe una cosa parecería algo impossibile, imposible, per Dio non lo è. para Dios no lo es. Anzi, il realizzarlo Realizarlo esprime se stesso, cioè la perfezione. se expresa a sí mismo, es decir, la Allora perfección. non posso altro che credere. No puedo hacer más que creer. Però c'è un però. Hay un sin embargo. Io continuo a fare la mia vita. Yo sigo haciendo mi vida. Io non vedo che cambia niente. Yo no veo que cambia nada. Ti chiede un atto di fede. Te pide un acto de fe. Da quel momento che tu ti sei consacrato a Lui, Desde ese momento que tú te has consagrado a Él, Lui con la sua divina presenza in te, e te l'ha detto attraverso l'Eucaristia, Él con su divina presencia en ti y te lo ha dicho por medio de la Eucaristía, divinizza ogni tua azione che la fa sua, diviniza cada acción tuya que la hace ser suya, la rende di valore infinito, la hace de valor infinito, grazie alla sua presenza, gracias a su e presencia. la offre al Padre Y come la ofrece gloria di al Dio. Padre como gloria de Dios, Ma ti chiede di fare un atto di fede, pero te pide que hagas un acto de fe. lo stesso atto di fede Il che ti mismo atto chiede di la fede che Chiesa ti di chiede la fare Chiesa nell'ostia Que consacrata. hagas ante la hostia Resta consagrada. quello che è, Aparentemente queda como es, ma cambia la sostanza. pero cambia la sustancia. Così siamo chiamati a essere cambiati noi, Así somos nosotros llamados a ser cambiados, con un solo atto di fede. con un solo acto de fe. Difatti, se De tu hecho, si tú pensi, piensas, Dio, valore infinito, Dios, valor infinito, è morto in croce. ha muerto en cruz, Sarebbe un matto sería un loco se fosse morto in croce per quello che noi vogliamo. si hubiera muerto en cruz por lo que nosotros valemos. Perché lui, valore infinito, si è sprecato per i limiti. Porque Él es un valor infinito, se ha derrochado por valores limitados. Ma poi ho scoperto Pero después descubrí, che lui si è offerto se ofreció per una infinità di infiniti. por una infinidad de infinitos. Cioè vuole cambiare te Es decir, te quiere in un cambiar altro se stesso. en otro sí mismo. L'hai fatta da Dio. Se ha comportado verdaderamente como Dios. Vedi come allora tutte si incastonano in modo perfetto, Es como todo engrana en una forma perfecta. così perfetta, quasi Tan quasi, perfecto quasi quasi non aver bisogno neanche del dono della fede. que casi no se necesita el don de la fe. Ho risposto abbastanza bene? A lui. Io non c'entro niente. C'è qualche altra domanda? Dimmi. Una pregunta. Parli in italiano. No, porque no lo entienden los que lo saben. No, scherzavo. Io non parlo, io parlo l'espagnolo con accento italiano. Parla pure. Yo quiero hacer la pregunta a Sandro Voglio Pablo, domandare acerca riguardo del abandono. dell'abbandono. Es un mandato del Señor È un ordine, un comando del Signore bastante complejo y difícil, abbastanza complesso e difficile. È vero. ¿eh? È vero. Es verdad. El cual implica Il quale implica muchas dificultades. ha con sé molte difficoltà. Porque si por un lado el Señor nos está diciendo Se il Signore da un canto ci sta a dire de que salgamos de la ciudad y vayamos al campo se da una parte il Signore dice di uscire dalla città e andare in campagna y formar una comunidad, e formare una comunità, ¿qué hacemos con la familia? che si fa con la famiglia? Si ammazza. Con los niños. Basta, stop. Hai già parlato troppo. Has dicho demasiado. Hai già parlato troppo. El único de la mancha aquí es un servidor. Los demás no tienen derecho a ser Don Quijote más que yo. Hai già parlato troppo. Sei già andato oltre. Non è abbandono. No es abandono. Sarebbe fare la tua volontà, Sería cioè hacer tu voluntad. credere di fare un'interpretazione della volontà di Dio. Una interpretación de la voluntad de Dios. Dio è il primo a ubbidire, Dios es el primero que obedece. specialmente se c'è di mezzo un sacramento. Ma siamo Entonces, pazzi, ma siamo matti. si está en medio un sacramento, es que estamos locos. Ma scherziamo. È letteralmente impossibile, a meno che non si trasferisca tutta la famiglia
Tutti d'accordo allora? A menos que, Allora sì, que no se corriera toda la familia junta y todos de acuerdo. tutti d'accordo. L'abbandono è difficile. El abandono es difícil. Detto così come l'hai detto tu. Dicho así como lo has dicho tú. Ma se tu ti abbandoni nel cuore della Madonna non è più difficile. Si te abandonas en el corazón de María ya no es difícil. Certo, non mancheranno le nostre miserie come succede a me, No faltarán nuestras miserias como me pasa a mí. ma se c'è quella costante volontà di ritornare dalla mamma Si hay esa constante voluntad de regresar a María, a la mamá, come un bambino como un niño che l'ha fatta grossa, que ha hecho algo muy gordo, sa che se va dalla mamma a prendere botte, sabe que si va con su mamá recibe los azotes, ma ci va lo stesso. pero va lo mismo. Dopo 2, 3, 4 volte impari a obbedire, Después de 3 o 4 veces aprendes a obedecer. perché non è un'obbedienza costretta, No es una obediencia obligada, ma è un'obbedienza d'amore. es una obediencia de amor. L'abbandono El abandono. è difficile quando tu vuoi arrivare al terzo livello. Cuando tú quieres llegar al tercer nivel, È facile es dire fácil decir, io faccio questo programma, mi metto davanti a Dio, se Dio parla, se Dio vuole cambiarmelo, lo cambio. es fácil decir, yo hago este programa, lo pongo delante de Dios, si es que Él quiere cambiarlo, bueno, pues lo cambio. E il più delle volte non lo cambia, Y la mayor parte de las veces no lo cambio, perché ho scoperto che Gesù è il primo ubbidiente del Padre. porque he comprendido que Jesús es el primero que obedece al Padre. Vede in te la creazione del Padre Ve en ti a la creación del e Padre rispetta la libertà. y respeta tu libertad. Allora la difficoltà non sta nell'essere abbandonato, La dificultad no está en estar abandonado, ma nel non fare programmi. sino en no hacer programas de ninguna clase. Se tu stesso hai 3 dipendenti, Si tú tienes 3 dependientes, uno fa un programma e vuole sfruttarti per riuscire a realizzarlo a qualsiasi costo. uno te quiere aprovechar, se quiere aprovechar de ti con tal de hacerlo lo que se ha propuesto a cualquier precio, cueste lo que cueste. Il secondo, El segundo che fa un programma però è disposto a cancellarlo. que hace un programa pero está dispuesto a retirarlo. E l'altro, che non si fa programma e è Que no disponibile hace sempre, programas, sino que está siempre dispuesto. tu saresti il primo a usare questo per primo. Tú serías hacer algo, Ma incominciare a pregare. sino empezar a orar. Signore, Señor, fa che io mi abbandono. Insegnami ad abbandonarmi. Señor, haz que me abandone, enséñame a Tu abandonarme. abbandonarti in me. Sé tú el que te abandones en mí. Signore, permettimi Permíteme, Señor, che io ti permetta di perdonare, que yo te permita, que yo te deje perdonarme, che io ti permetta di guidarmi. que yo te deje guiarme. Allora col suo aiuto tutto è facile. Entonces con su ayuda todo es fácil. Non pensare di incominciare tu la tua strada No, senza di no lui. pienses en empezar tú tu camino sin Dios. Allora quando c'è la preghiera Entonces cuando hay oración c'è la grazia. está la gracia. Quando c'è la grazia Y cuando está c'è la la gracia comunione con lui está la comunión con Él. e con lui si può tutto. Y con Él se puede hacer Questo todo. è quel poco che posso suggerire. Es lo poco que puedo sugerirte. Grazie. Ecco perché prima di tutto è l'attività più importante, unica per un vero cristiano è la preghiera. Por eso es que la actividad más importante, única para un verdadero cristiano es la E oración. qualcuno dice, ma io devo lavorare, Questo è perché. io devo lavorare, come faccio a pregare tutto il giorno? Uno dice, yo tengo que trabajar, ¿cómo hago para orar todo el día? Però Salame non hai capito niente della preghiera. Pedazo de salchichón, ¿no has entendido nada? Literal. Perché la preghiera è comunione con Cristo. Vieni a lavorare insieme a me, con me. Es comunión con Cristo. Ven a trabajar conmigo, junto conmigo. Vieni a lavare i piatti con me. Ven a lavar los platos conmigo. Vieni a fare i conti. Ven a hacer las cuentas conmigo. Questo è già dire di più. Esto Questa è già una bella preghiera. ya es decir más. Lavorare, Una buena respirare, oración. camminare con Gesù. Vieni tu in me ad amare Ven tú en mí a amar col tuo amore. con tu amor. Io che cosa do al mio fratello? Il mio amore. ¿Yo qué cosa doy? Sandro, Vieni. ¿me permite? Nuestro Señor ha dicho, nuestro Señor ha dicho, no hay amor más grande que el que da la vida por aquellos que aman. Y normalmente todos entienden la vida con minúscula.
Y mi hermano, ¿qué falta le hace a mi vida? ¿Qué le resuelve mi vida? Le sirve la vida de Jesús, no la mía. Si yo le doy solamente la mía, no le hago ningún favor. Si yo le doy la vida de Jesús, sí. Quindi hai capito? Mi sembra di fare la figura di quello che risolve così facilmente i problemi e poi non sono mica vero. Da la impresión como que yo fuera uno que resuelve fácilmente en 2 patadas los problemas sin ser verdadero. Ma penso che se mi seguite per ragionamento non è vero. Pienso que si me siguen con el razonamiento esto es verdad. Come si fa a riconoscere Dio? ¿Cómo se hace para reconocer a Dios? Voglio dirvi un fatto che mi è accaduto. Quiero contarles un hecho que me dei pasó. tanti. Uno de tantos hechos. Un giorno il Signore mi dice: sono stanco Un día el Señor me dijo, estoy cansado che la mia chiesa de que mi iglesia consideri mia mamma considere a mi madre soltanto come corredentrice. solamente como corredentora. Mi permetto di fermarmi un attimino soltanto. Me permito detenerme solo por un instante. Tanto per precisare con quale Per puntualità e precisione ha detto la parola corredentrice. Tanto para indicar con qué precisión ha usado la palabra corredentora. Qualcuno pensa Alguien piensa che la Madonna è grande perché è concepita immacolata. que la Virgen Santísima es grande porque fue concebida inmaculada. Anche Adamo ed Eva También Adán y Eva, sono stati concepiti también immacolati. ellos fueron concebidos inmaculados. Poi al peccato. Y después pecaron. Tanti pensano ¿Cuántos piensan che la grandezza di Maria è perché è stata chiamata a essere madre di Dio. que la grandeza de María porque fue llamada a ser Madre de Dios? Tampoco. Niente di più falso. Nada más falso. Tanti pensano che ¿Cuántos piensan la grandezza della Madonna, la grandeza de María non so cosa, era non so, perché era piena di grazia, ad esempio. porque era llena de gracia, por ejemplo? Voi dovete sapere, Tenéis que saber, e non dovete meravigliarvi, y no tenéis que asombraros, che se qualcuno ha dei doni particolari, si alguien tiene dones particulares, non abbiamo il diritto, no tenemos el derecho, anzi sbagliamo se Nos equivocamos identifichiamo si nella persona identificamos la persona come persona santa. como una persona santa. La santità nostra Nuestra santidad non sta nella no quantità, consiste en la cantidad nella o en la grandezza, grandeza, nella straordinarietà cuantos años dei doni che los abbiamo dones ricevuto, recibidos, dei doni los gratuitamente, dones gratuitamente recibidos, ma come noi rispondiamo ai sino doni. en cómo nosotros respondemos a los dones, Anche se rispondiamo Incluso per se un dono rispondemos molto a piccolo. un don muy pequeño. Può essere che uno Puede ser que risponda alguien responda meglio mejor come un dono piccolo, per un a dono un don piccolo, pequeño ed essere più santo y di ser un altro santo che ha ricevuto dei doni que otro que ha straordinari. recibido dones extraordinarios. Quindi non confondete mai i No doni confundáis dalla nunca los risposta. dones de la respuesta. E quando voi vedete uno che ha dei grandi doni, Y cuando veis uno que tiene grandes dones, pensate, poverino lui, ha più responsabilità. pensad que pobrecillo, tiene más responsabilidad. L'ignoranza in materia di fede La ignorancia en cuestiones de fe ci porta a pensare quello è santo. Sbagliamo, nos conduce a pensar ese santo y nos equivocamos. chiaro? Está claro. Allora la Madonna è Esta grande Virgen es perché? grande ¿por qué? Non perché è immacolata, No por ser inmaculada, ma perché ha risposto in modo immacolato alla sua immacolatezza. sino porque ha respondido de forma inmaculada a su inmaculez. Allora sì, tornano i colpi. Entonces sí, está todo claro.